parte de lo que se vivió esta noche en el primer foro del Frente Amplio por México. Se encontraron, se reunieron, contrastaron algunas ideas y emitieron un montón de críticas. 4 aspirantes a encabezar la construcción de este frente. En realidad son 4 aspirantes a la candidatura presidencial. Quieren estar en la boleta del próximo año 2024. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado. Buenas noches. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez, ¿cómo estás? Un gusto, Manuel. Qué gusto, como siempre. Muchas gracias. Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo vieron este foro? ¿Sirven o no sirven este tipo de ejercicios? Habrá 5 más, 5 en los que participarán ya quienes avancen a la próxima etapa de este frente. Serán 3 nada más. En Morena, lo hemos platicado en otros momentos, en la 4T no hay esa posibilidad de diálogo, de contraste. Están haciendo recorridos, están haciendo asambleas informativas. ¿Cómo viste este foro del frente, Alicia? Pues yo creo que es una mejor oportunidad de la ciudadanía de conocer, ¿no? Lo que plantean, cómo lo plantean, qué pretenden hacer. Digo, han estado recorriendo, son figuras públicas. Es el caso de Beatriz Paredes, que tiene una larga historia política. Xochitl, que ha jalado o que reunió una cantidad impresionante de firmas, podríamos decir ciudadanas, menos partido, más ciudadana. Sí. Ese es el tamaño del mensaje que ves en las cifras, ¿no?, presentadas ayer. Lo que más de medio millón en unas cuantas semanas. Pero tú ves lo que reunieron, 2.1 millones de votos. De firmas, ¿no? Que, bueno, pueden ser votos, supongo. Pero 2.1 millones equivale a 8 partidos. O sea, lo que requieres para hacer 8 partidos en México, para levantar esas firmas, o sea, ese número de firmas es para hacer 8 partidos. Digo, qué bueno que lo estén haciendo en un frente y lo estén gastando en partidos que nos impliquen mayor presupuesto. Creo que es una de las grandes cosas que ver. La otra es que tienes a 3 personajes que fueron respaldados para estar ahí por el propio tribunal. Creo que es una de las decisiones importantes esta semana, porque tienen cargos políticos y no tuvieron la necesidad de dejarlo, simplemente pedir licencia y seguir con su trabajo, ¿no? Todos menos Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid no tiene cargo, es el único que no tiene cargo público, de tal manera que a veces uno puede presuponer que no tiene apoyo institucional como para realizar una campaña, y es algo importante a la mera hora. Y lo que sí es que el contenido, hay cosas como lugares comunes, o sea, los temas que tiene la gente enfrente, como violencia, seguridad, falta de medicina, salud, esas cosas están ahí, ineficiencia de gobierno. Pero me quedo con un muy buen sabor de boca. Creo que hiciste un buen trabajo, lo digo con toda sinceridad. Gracias, porque tenían mucha mayor dinámica de lo que puedes esperar entre las mismas, las corcholatas, porque están tan desilvanadas que a veces lo que ves es algún mensaje que te mandan o que mandan parejo, porque finalmente no son foros de información, son foros de refriteo de programas. Se repiten, ¿no?, una y otra vez los mismos discursos. Tampoco tienen tanto para decir. Marcelo tiene mayor posibilidad o mayor planteamiento, pero frente al debate se pierde, pues sí, no tiene chance. Bueno, él mismo ha pedido debates en la 4T y fuera de la 4T, lo que no podría darse porque no lo permite, digamos, la convocatoria de Morena. ¿Cómo viste, Luis Miguel, este primer encuentro entre aspirantes? Mencionas Morena y vale la pena hacer el contraste. Lo de Morena, por diseño, es mucho más aburrido. El objetivo en el caso de Morena era evitar la confrontación entre ellos, yo diría la confrontación pública, y probablemente en términos de eficacia operativa le sale mejor. Pero desde el punto de vista de espectáculo, yo entiendo que la política en este nivel o es espectáculo o es muy aburrida. Y está siendo muy aburrida. Tanto que ha permitido que quien va arriba en todas las encuestas administre su ventaja, administre la delantera. En parte porque hay una hipótesis súper optimista, que es con solo administrar la ventaja tiene. Lo que vimos con el frente, a mí me sorprendió un poco la velocidad. Ayer el tema, la velocidad con la que cambiamos de argumento, parafraseante. Ayer el tema era cómo habían salido en términos de firmas y hoy están debatiendo. Creo que no nos dio tiempo de digerir ni a nosotros como comentaristas, espectadores, ni al propio frente. Creo que se opacó un poco lo que ellos tenían que decir con las críticas al proceso que están haciendo los que quedaron fuera. Creo que
les faltó un poquito de manejo de escena o de guión. No me refiero a las críticas de Jorge Preciado, que me parece que no merece tanto espacio, porque en ningún caso era protagonista. Pero Mancera y Aureoles, que fueron gobernadores, el PRD poniendo pausa, creo que le quitó algo de brillo al evento de hoy. Y lo decíamos, ahí estaba una silla vacía, porque estaba Marco Cortés, estaba Alejandro Moreno, los presidentes del PAN y PRI, pero estaba vacía la silla de Jesús Zambrano, aunque es una pausa, digamos, en este proceso, o eso ha dicho, asegura que se mantienen en el frente, pero en los hechos, pues no estuvo en este primer foro. Y en los hechos se comió una parte de la agenda noticiosa. Estábamos hablando un poco del PRD, un poco de qué estaba pasando. Y me llamó la atención que los 4 le pidieron al PRD que no se vaya. Le dijeron al PRD que los necesitan. Una priista notable que en algún momento declinó, decía, el PRD es como el chaperón necesario. El PAN y el PRI no pueden andar juntos sin chaperón. Necesitan al PRD. Por la historia de confrontaciones. Y solo una cosa, refiriendo a lo que decía Alicia, sí escuchamos muchas cosas repetidas en lo que decían, pero creo que tiene que ver con el espacio que han tenido en medios. Pienso Xóchitl, pienso Enrique de la Madrid. Uno ya escuchó mucho de lo que quería decir hoy, ya lo ha venido escuchando. A mí me sorprendió gratamente Beatriz Paredes, no porque no la creyera capaz, pero había estado un poquito más guardada. Entonces creo que es la presentación importante de Beatriz Paredes. Sí. Y Santiago Krill me parece que fue el que menos lució hoy. Tuvieron espacio para contrastarse algunas ideas, pero sobre todo para fijar planteamientos, y creo que el diagnóstico ya está clarísimo, lo hemos escuchado una y otra vez. Ahora tendrán que plantear las soluciones, las propuestas. ¿Cómo lo viste, Rogelio? Pues un foro interesante. Primero, realmente unirme a la felicitación. Creo que lograste moverlos. Gracias. De quitar el acartonamiento que ha habido en otros debates. El Estado de México fue una tragedia. Y bueno, pues fue una oportunidad para el auditorio. Hay mucha gente que no los conoce, hay que decirlo, porque había una propaganda oficial reiterada de las corcholatas. Y aunque son políticos de viejo cuño, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, la realidad es que tienen un foro muy cerrado, muy acotado. Quizá Krill, ahora con la presidencia en la Cámara, tiene una mayor posibilidad de conectar. Y a quien estábamos esperando era Xóchitl. La realidad es que la expectativa estaba en función de Xóchitl. Xóchitl sale muy bien porque reafirma el discurso, porque da cuenta de la ventaja que tiene ya en su conexión con la gente, en su mensaje, y creo que se nota francamente confiada, se nota lista para el combate contra la corcholata. Que está arriba, muy arriba en todas las encuestas. Sí, pero el estar ahí con ellos, además el recibir un primer llegue, voy a decirlo así, de Beatriz Paredes, que no tiene nada que perder, pese a que hizo un excelente papel. Beatriz habla de los líderes carismáticos. Sí. Y ella dice, bueno, yo soy carismática. Primero se arroga a sí misma ya una posibilidad para empatarse con el gran contendiente que es el presidente de la República. No es tanto Claudio Sheinbaum, es el presidente con quien ella va a ir a la urna. Entonces se sube a un ring con el oponente mayor y le dice, no eludo el debate, no eludo la discusión. Y Beatriz Paredes le responde, bueno, sí, efectivamente vamos a hacer las paces, pero reitera el cuidado hacia los líderes carismáticos. Hace referencia, hay algunos expresidentes, a Fox mismo, de donde viene Fox, ella viene del Fox. Hasta Enrique Peña Nieto mencionó. Enrique Peña Nieto. Pero quisiera compartir algo que seguramente llamó la atención. Enrique de la Madrid, con un brillante diagnóstico nacional, con la experiencia como servidor público, pero no conecta, no logra conectar. Krill un poco más en la elocuencia y un poco más en las formas que en aquello que tenga que conectar. Y Beatriz Paredes saca esa parte de donde viene, del periodo de Echeverría, de López Portillo, del discurso que llama, que es emotivo. Pero sin lugar a dudas hoy hay claramente un oponente, Xóchitl Gálvez, porque tiene un lenguaje... Dirías que ella ganó. Diferente, totalmente. Un lenguaje diferente. Se presenta como ingenuo en su vocabulario. Tenemos un presidente que hoy día confronta las mañaneras. Ella tiene un mensaje más menos confrontativo como él, y creo que ahí hay tiro. Y es curioso menos porque... numérico. Menos numérico, más cercano, ¿no? Sí, más coloquial. Deja de romper un poco el esquema. Entrevistar al moderador.
¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? A mí me pareció que es un buen ejercicio. Creo que estos ejercicios serían deseables en otros momentos, en otros frentes. Porque el debate no fue presentación. Sí, ¿no? y porque, vaya, sí, la propia legislación te acota mucho a hablar de propuestas, incluso a hablar de debates, a utilizar ciertos términos electorales, pero creo que dentro de los márgenes es sano el que haya contraste, el que se conozca más allá de las propuestas y de lo formal, cómo se desenvuelve cada una de ellas, cómo conecta o no conecta, cómo es que transmiten sus ideas, quién tiene o no carisma. La química entre ellos, sí, que eso se ve, es decir, no solo es conectar con el público, sino entre ellos. Y se tiraron buena onda, ¿no? En general, digamos, podemos decir, apareció mucho el presidente López Obrador, digamos, fue el quinto protagonista de este foro. Todos lo mencionaron. Pero no apareció nadie de la 4T. No mencionaron a un solo aspirante de Morena, no apareció el nombre de Claudia Sheinbaum, ni de Marcelo Ebrard o de Adán Augusto López. Hablaron de ellos, de sus propuestas, de su visión de país, un sobrediagnóstico, porque ya lo conocemos y lo han repetido, pero no mencionaron a nadie de la 4T. Y tú indujiste el tema del PRD, lo confieso. Yo no sé si estaban cómodos o no, pero todos de algunos pronto no. se vieron... Algunos no querían la cara, ¿no? Era una expresión como de me sorprendiste. Pero me parece, no sé qué opinen ustedes, pero era obvio que, es la nota, digamos, claro, en medio de esta situación, de este contexto y de esta inconformidad del PRD, vaya, un encuentro en donde estén representados los tres partidos y uno esté ausente es tema, ¿no? Decía Mancera en la mañana que él vio cómo iban entrando, o sea, se cuidó efectivamente que fueran entrando por cada uno de los estados el número de las firmas. Y está absolutamente convencido de que las credenciales de elector, los registros y las firmas sí cumplieron y demás los 20 estados que se estaban requiriendo. Que, entonces lo que hicieron fue pedir pues pruebas, pero que no hubo ningún espacio, ninguna circunstancia. Creo que ahí les está faltando un poco de mecánica al comité organizador, porque sí deben darse espacios de transparencia, espacios de diálogo hacia adelante. Ya no lo hicieron que decías, hoy, lo ¿no? acotado de los tiempos, Sí. ¿no? Porque decía el propio Mancera, es que me mandaron un correo electrónico 10 minutos antes de que dieran a conocer los resultados. Y ni siquiera te dicen... Me dieron 12 horas para, digamos, presentar alguna inconformidad. Se lo mandaron a las 5 de la tarde, le dieron hasta las 5 de la mañana para presentar. Y en las México cuales hay como 8 horas inhábiles. Exacto, sí. Y en México la forma es fondo. O sea, tú me das 10 minutos y me vas a decir ahorita, oye, te reprobé. Sí. Allí estándote sentado, pues sí es una actitud difícil de asimilar. Y la otra es, pues explícame cómo me sacaste las firmas. Yo cumplí, la idea era esto. Tienes unas reglas específicas, sí. Tengo entendido que antes del debate a las 6 en punto, o sea, entre 4 y 6 de la tarde se reunieron representantes de Mancera y de Aureoles y también de Jesús Zambrano para discutir este tema y para ver cómo lo van a hacer, o sea, cómo lo estaban aclarando. Tuvieron esa reunión y de hecho después del debate ahorita deben estar todavía reunidos para mostrar caso por caso con los ahí va a estar curioso a ver si los regresan al proceso cuando ya va avanzado, cuando ya va adelantado, pero me parece, digamos, que esa palabra que tanto han repetido, unidad, ¿no? Y transparencia, para tener esa unidad, pues está en serio riesgo. Es decir, cómo mantener cohesionado a este frente, más allá de por qué el PRI, PAN y PRD van juntos, pero cómo mantener a todos en la misma canasta, mantenerlos juntos, unidos, en un esfuerzo que ha sido, hay que decirlo, ciudadano, de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos, que no se les fisure, que no se les resquebraje. Es un ejercicio inédito que en sí mismo eso es parte de la complicación. Están viviendo la curva de aprendizaje en tiempo real. Y yo diría, no solo es el reto de la unidad, sino de la credibilidad. El método de Morena es tan sencillo que ese es su riesgo. Está muy simple, recorridos, encuestas, resultados, vámonos. Y en la simplicidad está, yo diría, el gran reto para Morena es ponen todas las canicas en las encuestas. ¿Sí? Como nos funcionó en lo estatal, no tiene por qué salir mal acá. En la complejidad de una encuesta nacional es diferente. Comentaba Roy Campos, alguna vez decía, a ver, imagínense cómo está diseñada la encuesta. Van a llegar a un hogar un representante de cada uno de los candidatos, más el encuestador. Literalmente. Más las encuestas espejo, porque además hay varias casas encuestadoras. O sea, literalmente te va a llegar a tu casa un equipo de béisbol. Sí.
más o menos en Para número. que no te vayas a sentir intimidado si se te aparecen en estos días, ¿no? Y bueno, a mí me parece que en realidad, y hay que decirlo, cuando menos yo lo diré, creo que es una forma de colocar al PRD en el lugar político, si viene en la alianza, en un grado mucho menor que el PRI y por supuesto que el PAN, que es el que había ganado el derecho a tener el candidato presidencial. La realidad es que este ejercicio inédito tendríamos que contrastarlo con las candidaturas independientes de la pasada elección presidencial, donde el Bronco, Margarita Zavala, o el propio senador por Guerrero, dijeron, oye, ¿son o no son las firmas? Y el tribunal dijo, mira, mientras son o no, regístralos. Armando Ríos Pinto. Armando Ríos Pinto. Ese ejercicio inédito a mí me parece que debe haberse replicado, porque el tema de la fotografía del último momento, 290,000 firmas de Silvano, 190,000 de Miguel Ángel Mancera, y el tema de una minucia que, bueno, no se puede en un día, en unas horas determinar que si las fotos, etcétera. Me parece que hay un claro mensaje. No tenían la estatura para integrar a los 6 en todo caso. Pero los necesitan. Aún así, ahí están los llamados de los 4, hoy diciéndoles, vengan, no se vayan, quédense en pues con ese tema de la encuesta, que es la siguiente fase, ¿no? Esta fase que se va a dar a conocer la próxima semana, el martes, miércoles. Los resultados. Los resultados, pero empieza mañana, son 4 días. Han tratado de mantener o han mantenido hasta hoy hermético el nombre de la encuestadora. No sé si van a utilizar, creo que lo que dicen es que van a utilizar 7 encuestadoras. Y esto en cada una de las regiones, como si fuera por distritos. Son 5 circunscripciones, ¿no? Sí. Porque es por circunscripción. Y tienen que nominar a los representantes, pero también deben estar los representantes del PRD, porque esa fue partidaria. Pues claro. Y de los Sería más fácil que se echaran un pasa. clavado al derbi que publica Mitowski en El Economista. Exacto. Clarísimo. Las de aquí, los de enfrente, ¿no? Exacto. Las Nos vemos. corcholatas y las taparroscas. Alicia, gracias, muchas gracias, Rogelio, gracias.